Hola chicos del bachillerato, mi nombre es Walter Vega y el día de hoy vamos a desarrollar problemas de campo magnético. La primera pregunta nos dice así: las líneas de campo magnético son un ejemplo de un descubrimiento que nos ayuda a comprender el magnetismo, un modelo que ayuda a la visualización, un patrón en los datos a partir de los experimentos, una teoría que explica conceptos del magnetismo. Bueno, si vamos a buscar por discriminación, primero, debemos saber de que las líneas de campo magnético no es un descubrimiento. Ya, por favor, esto hay que tomarlo en consideración. No es que nosotros descubrimos. Segundo, es un patrón, bueno, es un modelo que ayuda a la visualización. Vamos a ver eso. C, un patrón en los datos a partir de los experimentos. Una teoría que explica conceptos de magnetismo. Sí, explica el concepto de magnetismo, pero las líneas de campo magnético, como lo vamos a ver en forma gráfica, es solamente un medio. Es un medio para que nosotros podamos entender el campo magnético. Así que vamos aquí. Parte número uno. Campo magnético. ¿Cómo es el campo magnético en los imanes? Y aquí vemos diferentes modelos de campo magnético. Primero, para un imán en barra. En un imán en barra vamos a tener de que las líneas de campo magnético, que son estas líneas de color verde, estas líneas tienen una secuencia que salen desde el norte y se van a dirigir hacia el sur. Aparte de que salen desde el norte y se dirigen hacia el sur, también son líneas cerradas. Así que si sale por aquí, debe regresar por el otro lado, cerrando este tipo de trayectoria. Son líneas cerradas que siempre salen desde un polo y terminan en el otro polo. El sentido, el sentido o la dirección, bueno, la dirección de ese campo magnético nosotros lo podemos encontrar en base de un estudio con pequeñas brújulas como lo hizo Faraday. Faraday hizo la investigación de estas líneas de campo magnético y observó que eran líneas cerradas, aparte de eso que siempre se dirigen de un polo y se van hacia el otro polo, y el campo magnético siempre es tangente a estas líneas de campo y ellas siempre se van a representar así, como líneas tangentes. Muy bien, pero eso es para un imán en barras. ¿Qué pasa para otro imán? El otro imán que tenemos aquí, un imán en herradura. En herradura también tenemos dos polos, polo norte, polo sur, pero observa de que la forma de las líneas aquí son diferentes. Las líneas salen desde el norte y se dirigen hacia el sur. Desde el norte hacia el sur, aquí tenemos líneas de campo magnético y por aquí también tenemos líneas de campo magnético, que son diferentes al de aquí. Pero después se descubre de que los alambres por donde pasa la corriente, esos alambres que circulan su corriente en su interior, también tienen líneas de campo magnético, al igual que los imanes, pero esto lo tienen de otra forma, como circunferencias alrededor de este alambre donde está circulando esta corriente. Y que si este alambre nosotros lo comenzamos a enrollar y tenemos un solenoide, vamos a ver de que las líneas del campo magnético se comportan de diferente forma que en este alambre recto. Ahora, entonces, como habíamos dicho, ¿es un descubrimiento? No es un descubrimiento. ¿Es un patrón? No puede ser un patrón porque aquí vemos que tienen diferentes imanes de diferente forma, tienen líneas de diferente manera. Igual para el caso del alambre con la corriente y aquí también. Ahora, la D, ¿es una teoría que explica el concepto de magnetismo? No. Nos ayuda a representar, a visualizar el comportamiento del campo magnético. Así que la clave más adecuada sería la B. Es un ejemplo de modelo que ayuda a visualizar las- el campo magnético. Vamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así: cuando un cable con corriente eléctrica I se sitúa en un campo magnético de intensidad B, experimenta una fuerza magnética. Muy bien, ¿en qué dirección actúa? Bien, para poder entender eso, tenemos que recordar qué es un campo magnético, qué es una fuerza magnética y cómo están relacionados con la corriente. Primero, que si nosotros tenemos un alambre que lo vamos a dibujar con color rojo, un alambre, y este alambre conduce una corriente eléctrica, y además
que conduce corriente eléctrica se encuentra sumergido o se encuentra dentro de un campo magnético uniforme, por favor, y aquí es muy importante, es un campo magnético uniforme, y tenemos un cierto ángulo de separación entre el campo uniforme y también la corriente, entonces, y ese ángulo va a ser teta, podemos encontrar la fuerza magnética, su magnitud. Y aquí está la fórmula. La magnitud de la fuerza magnética, su magnitud, este de aquí, este F representa a la magnitud de la fuerza magnética, él representa al campo, a la intensidad del campo magnético, del campo, pero no es cualquier campo, es un campo externo, por favor. Eso de ahí es un campo magnético externo al alambre. Y debe ser la corriente que circula por el alambre. L sería la longitud, pero la longitud del alambre que se encuentra dentro del campo, por favor. No todo el alambre sufre una fuerza magnética. Solamente sufre una fuerza magnética todo el alambre que está sumergido dentro de él. Y finalmente tenemos el seno del ángulo teta. Entonces, el seno del ángulo teta va a generar que si el ángulo de aquí, este ángulo vale 0 grados, tendremos una fuerza magnética. Si el ángulo vale 45, tenemos otra fuerza magnética. Aunque el campo puede existir, la corriente puede ser la misma, campo, corriente y longitud pueden ser las mismas, sin embargo, el ángulo es un factor importante para que la magnitud también vaya cambiando. Entonces, nosotros vamos a tener casos bastante especiales como cuando si el ángulo es 90 grados, entonces la fuerza, esa fuerza sobre el alambre debe ser una fuerza máxima. Y esta fuerza máxima simplemente es el campo, la corriente por la longitud. Pero también tenemos que cuando ese ángulo vale 0 grados, entonces la fuerza que vamos a tener aquí va a ser mínima. Porque el seno de 0 vale 0. 0 por toda la cantidad, aunque puede existir campo, puede existir corriente o puede existir longitud, esto debe ser 0. 0 newton. Así que el valor de la fuerza que puede sufrir el alambre depende también del factor que le llamamos el ángulo de teta. Ahora, ¿cuándo vale 90 grados? Bueno, eso de 90 grados es cuando esta línea verde y el campo y la corriente sean perpendiculares. Entonces, si yo tengo aquí el campo y tengo por aquí el alambre por donde circula la corriente, entonces cuando forman 90 grados, ya tenemos esta fuerza máxima. Mientras que cuando son paralelas, tanto el cable como también el campo van a ser paralelas, entonces lo que nosotros vamos a tener es que en estas circunstancias el ángulo vale 0 grados. Así que aquí no hay fuerza magnética. Muy bien, pero esto no contesta todavía nuestra pregunta porque aquí diríamos, ¿en qué dirección actúa la fuerza? Entonces, para poder saber la dirección, debemos utilizar también otro concepto más. La dirección del campo vamos a encontrarlo de esta manera. Si es que la corriente va en esta dirección, el campo va en esta otra dirección y ambos pertenecen a un plano, vamos a indicar aquí, ambos pertenecen a un plano o a una superficie. Es como si en una mesa estaría este cable y esto el campo también. Entre ambos están en un plano. Lo que nosotros vamos a indicar aquí es lo siguiente, que la fuerza magnética se demostró experimentalmente, se demostró esto, que la fuerza magnética siempre debe ser perpendicular a ese plano. Tanto es perpendicular tanto al campo magnético como también a la corriente. Siempre debe formar 90 grados con ambos. Entonces, respondamos aquí las alternativas. ¿En qué dirección actúa la fuerza? ¿En una dirección determinada solo por la corriente? No, es en una dirección determinada tanto por la corriente como también por el campo. Así que esto de aquí es falso. ¿En una dirección determinada solo por B? No. En un plano que contiene I y B, esa fuerza magnética no puede estar aquí, adentro del plano. Debe ser perpendicular. A 90 grados del plano que contiene I y B, esto sería la respuesta. Entonces, no te olvides aquí cómo encontramos la magnitud de la fuerza magnética.
ya sabemos es fuerza y toda esta fórmula ya está en el cuadernillo. Entonces, dos casos importantes, fuerza máxima, fuerza mínima. Y la dirección de la fuerza magnética, siempre esta fuerza magnética es perpendicular a donde se encuentra contenido en la corriente y también el campo magnético. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así, se coloca un cable que transporta una corriente en una región de campo magnético uniforme, tal como se muestra en la imagen. El sentido del campo es que sale de la página hacia afuera y la longitud del cable vale L. ¿Qué respuesta describe correctamente la dirección y la magnitud de la fuerza que actúa sobre el cable? Muy bien, entonces aquí nosotros debemos tomar mucho cuidado. ¿Qué significa estos puntos? Número uno, ¿qué significa el caso del que el I va en esta parte? Y ya sabemos que la magnitud debe estar relacionado con fuerza es igual a campo externo, corriente por la longitud por el seno del ángulo. Y la dirección, sabíamos de que la dirección, si el campo va en una dirección y la corriente va en otro, la fuerza magnética debe ir siempre perpendicular a la superficie donde se encuentran ellos dos. Muy bien, con estos dos, veamos entonces. Ahora sí, comencemos a observar cada uno de ellos. Primero, cuando tenemos aquí un alambre por donde circula una corriente, cuando por el alambre circula una corriente, nosotros sabemos de que alrededor de él se va a generar un campo. Y ese campo podemos representarlo de la siguiente manera, con X y con puntos. El X nos indica de que el campo está ingresando a la página o está entrando a la pantalla del computador. Entonces nosotros podemos observar de que este X sería como una flecha ingresando, ingresando a la pantalla. Entonces, esto sería el campo entrante. Mientras que por el otro lado, por el otro espacio, podemos representar estos puntos como una flecha que está saliendo de la pantalla. Entonces, siempre que nosotros tengamos X y puntos, pero aquí al costado aparece una letra B, entonces estamos hablando de campos que pueden entrar a la pantalla o que pueden salir de la pantalla. En otras palabras, ellos son perpendiculares a la pantalla. Eso es lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta con relación al gráfico. Siguiente. Cuando tenemos esa gráfica de puntos y la corriente se encuentra en la pantalla, mientras que el campo debe estar saliendo de forma perpendicular a la pantalla. En otras palabras, lo que nosotros vamos a tener aquí va a ser la siguiente gráfica. La corriente podríamos dibujarlo así en diagonal o también lo podemos dibujar así, horizontal, como deseemos. Pero la flecha debe estar saliendo de la pantalla. Así que entre la corriente y el campo va a haber un ángulo. Ese ángulo que nosotros necesitamos conocer, ese ángulo debe ser 90 grados. Entre ellos dos, mientras que uno sale de la pantalla y otro está en la pantalla, debe ser 90 grados. Y como es 90 grados, entonces con eso, utilizando la fórmula que nosotros conocemos, decimos así, F debe ser igual al campo corriente por longitud por el seno de 90. Y esto nos debe de salir de que la magnitud de la fuerza simplemente es el producto de ellos tres. Corriente campo por longitud. Así que esto ocurre cuando un cable se encuentra en la pantalla y un campo puede estar entrando o saliendo. Cualquiera de los dos, siempre la fuerza magnética lo vamos a calcular así. Cuando el campo y la corriente son perpendiculares, tendríamos que calcularlo de esta manera, como campo corriente por longitud. Y ahora, la siguiente parte, ¿y hacia dónde se va la fuerza magnética? Entonces, para esto tenemos que analizar la dirección de esa fuerza. La dirección lo vamos a encontrar utilizando la regla de la mano izquierda. Por ejemplo, si tenemos aquí un campo magnético,
tenemos por aquí una corriente y tenemos por aquí una fuerza magnética. Entonces, para poder saber la dirección de la fuerza magnética, primero debemos comenzar utilizando nuestra mano izquierda y vamos a decir de que aquí este dedo, el dedo, el dedo índice nos va a representar el campo magnético. Así que ese dedo índice, primero, siempre que queremos saber hacia dónde va la fuerza magnética, vamos a señalar con el dedo índice el campo magnético. Luego de señalar con el dedo índice el campo magnético, ahora debemos girar nuestra mano para que nuestro dedo medio, para que este dedo medio señale la corriente. Entonces, aquí, cuando él señala la corriente va en esta dirección. Y entre ellos dos se ha generado una separación, un ángulo de separación. Esto sería el ángulo teta. Entonces, primero, no se olviden, señalemos primero al campo. Señalamos al campo, luego hacemos girar nuestra mano para que nuestro dedo medio pueda llegar a ubicarse en el mismo sentido de la corriente. Y luego de eso recién abrimos nuestro dedo pulgar. Y al momento de abrir nuestro dedo pulgar, si vemos de que señala hacia arriba, es porque la fuerza magnética va a señalar en esa dirección, hacia arriba. Esta es la regla de la mano izquierda, que comúnmente se utiliza en los libros del bachillerato. Entonces, ahora, tú puedes aplicar cualquier otra regla, la regla de la mano derecha también pues de la palma derecha, también es otro método, y cualquiera que te parezca más conveniente, utilízalo. Para nuestro caso, entonces, nosotros queremos saber hacia dónde debe ir la fuerza magnética, entonces aquí la solución es sencilla. Si sabemos de que aquí el plano, bueno, si sabemos de que el plano está aquí, entre I y B, no te olvides que siempre comenzamos desde el campo, nuestro dedo debe señalar hacia el campo y luego debe dirigirse hacia la corriente. Y cuando ella se dirige hacia la corriente, nuestro dedo pulgar va a estar, siempre tiene que ser de forma perpendicular, perpendicular a este plano. Ahora, ¿pero hacia dónde se va? Entonces, veamos. Y esto nos saldría una flecha en esta dirección. La fuerza magnética, si utilizas la regla de la mano derecha, de la mano izquierda, te va a salir una fuerza magnética en esta. Muy bien, ahora sí, ya tenemos entonces la fórmula, la magnitud de la fuerza magnética y también tenemos la dirección. Veamos entonces cuál debe ser las alternativas correctas. Muy bien, al observar aquí, vamos a obtener dirección inclinada hacia abajo. Muy bien. Igual a Bill, exacto. Menor que esto, no. La alternativa correcta debe ser la A. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice así, un cable atravesado por una corriente se sitúa entre los polos de un imán. ¿Cuál es la dirección y sentido de la fuerza magnética sobre el cable? Bien, entonces veamos aquí lo siguiente. Si nosotros tenemos un imán, recuerda que los imanes tienen dos polos. La primera polaridad, aquí va a estar, este es el primer imán, y de este imán, de este polo norte, nos va a salir un campo. Así que ese campo y por el otro lado tenemos otro imán, el imán del polo norte, del polo sur, aquí. Entonces tenemos aquí polo norte, polo sur, tenemos un campo magnético de esta manera. Siempre el campo debe salir desde el norte, sale desde el norte y se dirige hacia el sur. Desde el norte hacia el sur. Y ese campo va a estar en todo el espacio. Entonces ya sabemos la dirección del campo magnético. Siempre desde el norte y se va rumbo al sur. Ahora la corriente. La corriente, nosotros vemos de que aquí está el cable. Este es el cable conductor. Y ahora, si eso de ahí es el cable conductor, la corriente está pasando, según lo que nos menciona aquí la figura, la corriente está pasando de esta manera. Así.
Entonces vamos a observar aquí. Corriente, vamos a sacar esa figura. Corriente por aquí, corriente por aquí, campo, campo hacia allá y ya tenemos el plano. Esto de aquí debe ser el plano donde se encuentra la corriente y también donde se encuentra el campo. Así que aquí vamos a tener el plano y ahora la fuerza magnética debe ser perpendicular a este plano. Así que si es perpendicular, vamos a colocar aquí la línea por donde debe pasar ese campo magnético, esa fuerza magnética. De esta manera, a ver, listo. Y ahora, si esa es la línea, entonces, ¿cuál es el sentido? Bueno, ¿cuál es? Esta es la dirección. La dirección debe ser vertical y el sentido. La flecha puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Así que vamos a emplear la regla de la mano izquierda. Y en la regla de la mano izquierda tenemos campo que va en esta dirección, corriente que está saliendo y la fuerza. Entonces aquí corroboramos. Corriente que sale, campo que va en esta dirección. La fuerza magnética, nuestro dedo pulgar dice que va hacia arriba. Así que la respuesta para la fuerza magnética debe estar yendo en esta dirección. Y no te olvides que siempre que queramos encontrar la dirección de la fuerza magnética, debemos considerar de que primero dibujamos, nuestro dedo debe estar señalando al campo. Luego debemos señalar a la corriente y finalmente nuestro dedo pulgar debe señalar hacia la fuerza. Entonces, la respuesta para esta pregunta es la A. Si has comprendido la explicación anterior y todo lo demás, sé que este problema va a ser sencillo para ti. Entonces, este problema va a servir como reto y si no lo puedes realizar, simplemente escríbeme y dime, profesor, ¿cuál sería la clave y cómo lo debo hacer? Y yo en otro video estaré respondiendo esto. Pasamos a la siguiente pregunta. En esta pregunta nos dice así: el diagrama muestra dos cables que transportan corriente, P y Q, que se encuentran en el plano del papel. Las flechas indican la dirección y sentido de la corriente convencional en los cables. ¿Cuál de las La fuerza magnética sobre Q está en el mismo plano que los cables? La fuerza magnética va a estar en el mismo plano que los cables. Ahora, ¿cuál es la dirección y sentido de la fuerza magnética que actúa sobre Q? Bien, para esto debemos repartir este problema en dos partes. Primero debemos saber cuál es la importancia de P, del alambre P, y luego vamos a ver también lo del alambre Q. Entonces vamos por este lado. En el caso del cable P, tenemos este cable que la corriente pasa por aquí y debemos recordar que habíamos dicho lo siguiente en problemas anteriores o en teorías anteriores. Cuando tenemos un cable por donde pasa la corriente, se genera en su exterior se genera una, un campo magnético. Aquí yo tengo la corriente, en la parte exterior se genera un campo magnético. Y ese campo magnético vamos a indicarlo de esta manera, utilizando la regla de la mano derecha. Entonces, donde el dedo pulgar señala la corriente y los cuatro dedos me va a indicar el sentido del, del campo magnético. Pero esa representación también lo podemos utilizar o podemos analizar el campo magnético, pero esta vez utilizando la representación de X con puntos. Aquí yo tengo puras X y las X me indican de que el campo está ingresando. Los dedos de la mano están ingresando por este lado, pero por este lado están saliendo. Si hacemos lo mismo aquí, diríamos lo siguiente: utilizando la regla de la mano derecha, mi dedo pulgar debe estar dirigido hacia aquí y mis cuatro deditos deben estar ingresando por este lado. Entonces, el campo por esta región está ingresando. Y si está ingresando por esa región, entonces nosotros vamos a agarrar y vamos a dibujar las X, todas las X aquí. Y así hemos podido entender cómo representar el campo en ese lugar.
Muy bien, entonces aquí está el campo. El campo que ingresa por esta región, pero por esta otra región el campo debe estar saliendo. Entonces, si tomamos esta región, solamente vamos a tomar esta región de aquí. Y en esa región del campo, vamos a colocar un cable que va a ser el cable Q. Entonces, al cable Q, nosotros también vamos a colocarlo aquí, a ese cable Q que estaba en esta posición. Y en ese cable Q también pasa la corriente. Entonces pasa una corriente, pero no es cualquier corriente. La corriente de aquí va en esta dirección. Ahora sí, ¿cuál debe ser la dirección de la fuerza? Entonces, algo que aquí debemos saber es que él es una flecha que está ingresando. Y si esa flecha va a ingresar, nosotros lo dibujamos así, ingresando a la pantalla. Aquí está el campo. Y luego la corriente está en esta dirección. Ahora, ¿hacia dónde debe ir la fuerza magnética? La fuerza magnética siempre debe ser perpendicular a este plano. Así que si nosotros agarramos y dibujamos el plano, aquí estaría el plano. Y como él está pegado a la pantalla y él está atravesando la pantalla, hay un ángulo que se está formando. Ese ángulo aquí vale 90 grados. Ahora, ¿dónde debe estar la fuerza magnética? Si vamos a utilizar la regla de la mano izquierda, la fuerza magnética debe estar en esta dirección. Ahora tenemos que averiguar con la regla de la mano izquierda si va hacia arriba o si va hacia abajo. Entonces, veamos esto. Al utilizar esa regla de la mano izquierda, vamos a ver de que el dedo pulgar se va hacia arriba. Entonces, en este caso sería hacia arriba, pero inclinado, porque esta barra también está inclinada. Así que esto debe ser la fuerza magnética. Ahora, veamos entonces qué alternativa corresponde a esta solución. En este caso hemos dibujado un poco chueco esta parte de aquí, así que vamos a corregir solamente esto porque el resultado también nos va a salir casi igual. Así que veamos aquí. El, el cable estaba de forma horizontal. ¿Sí? No estaba de forma diagonal como lo habíamos colocado, así que estaba de forma horizontal. La corriente iba en esta dirección. Ahora sí va a coincidir perfectamente con lo que estábamos haciendo. Y la corriente va a coincidir con él. Y nosotros tenemos aquí que esto es el cable Q. Entonces, tenemos que el campo está ingresando, está siendo entrante. El campo está siendo entrante a la pantalla. Aquí está. Tenemos que la corriente va en esta dirección. Y entonces la fuerza magnética para esta circunstancia debe estar en el plano, pero hacia arriba. Esto sería la dirección de la fuerza magnética. Que en este caso, bueno, nos equivocamos en el caso anterior solamente por haber colocado esa inclinación. Y esto sí tiene una respuesta. Y la alternativa debe ser la letra A. Ahora, el siguiente problema nos dice así. Un cable que transporta una corriente de intensidad I es perpendicular a un campo magnético uniforme de intensidad B. Sobre el cable actúa una fuerza magnética F. ¿Qué fuerza actuará si se coloca el mismo cable en perpendicular a un campo magnético uniforme de intensidad 2B cuando la intensidad de corriente es I cuartos? Muy bien, vamos a hacer aquí un diagrama. En la primera parte vamos a colocar aquí un campo saliente, que le vamos a colocar de esta manera. Y dentro de este campo saliente, cuya magnitud vale B, vamos a colocar un cable, como nos dice el problema, un cable por donde circula la corriente y esa corriente va a ser I. Y nos indica de que tanto el campo como la corriente son perpendiculares. Entonces, la fuerza magnética, vamos a calcularlo así. Cuando son perpendiculares sería campo, corriente por la longitud del cable por el seno de 90 grados. Y el seno de 90 grados, como habíamos indicado, vale 1. Así que simplemente nuestro valor de la fuerza magnética en esta situación sería así. Es el campo por la corriente que circula por esa parte de la longitud del cable sumergido dentro del campo.
Ahora, vamos a al caso número 2, lo que nos están pidiendo. En el caso número 2, nos dicen así. Vamos a agarrar este mismo cable, vamos a tomarlo, pero vamos a ingresar a un campo uniforme que ya no valga B, sino tengamos el doble de valor. Así que aquí sería 2B. Cuando la intensidad de corriente ya no vale I, como aquí, sino ahora valga I cuartos. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza magnética? La magnitud de la fuerza magnética también lo vamos a calcular con la misma fórmula. Esta fórmula sería así. La nueva fuerza magnética debe ser igual al campo, que vale 2B, la corriente, que esta vez ya no vale I, sino ahora vale I cuartos, y la longitud, que se sigue manteniendo la misma, que sigue siendo L. Así que lo que nosotros tenemos aquí es campo, corriente por longitud, todo eso, y abajo 2 con 2, 2 y 4, mitad, mitad, y aquí nos queda 2. Y así nosotros tenemos que la nueva fuerza magnética al momento de hacer estos cambios va a ser, no es nada menos y nada más que la fuerza anterior, esta fuerza que tenemos aquí, pero dividido entre 2. Esto sería F, pero dividido entre 2. Listo. Y la alternativa para este problema, así como lo estás viendo, es la B. En esta pregunta nos dice lo siguiente. Tres cables P, Q y R conducen corrientes iguales orientadas hacia dentro del papel. Ese X que aparece en cada una de las figuras sería la dirección de la corriente. ¿Cuál de las flechas identifica correctamente la dirección y sentido de la fuerza magnética sobre el cable P? Entonces, para poder desarrollar eso, lo primero que nosotros debemos saber es que las fuerzas magnéticas alrededor de todo cable, por ejemplo, esto representa un cable, entonces alrededor de él tenemos que hallar el campo. ¿Cuánto vale ese campo? Ese campo externo. Y los campos externos van a ser producidos tanto por R como también por Q. Entonces, este campo externo, multiplicado por la corriente y por la longitud, tendríamos ya la dirección de la fuerza magnética. Entonces, vamos a comenzar con esa idea. Vamos a encontrar ese campo externo primero. Para hacer la representación que nosotros buscamos, para encontrar el campo total aquí, en este lugar, lo primero que nosotros debemos saber es qué simboliza esto. Si esto de aquí es la corriente y nos dicen de que vale I, y aquí también es una corriente entrante que vale I, ¿cómo podemos entender ese comportamiento? Entonces, para recordar, aquí, si nosotros tenemos un cable por donde pasa la corriente, utilizamos la regla de la mano derecha y con la regla de la mano derecha sabemos cómo se comporta el cable alrededor de él. Pero también podríamos tener otra perspectiva que sería esta. Podríamos decir lo siguiente. Si nosotros lo vemos desde arriba, vemos de que nuestro dedo pulgar está saliendo de este lugar, del papel o de la pantalla, y lo representamos de esta manera, con un punto. Y ahora, como el campo está la corriente está siendo representado con un punto, las líneas de campo deben estar formando circunferencias y en este sentido, así, en este sentido. Pero si fuera una X, como aquí lo estamos mostrando, en la otra parte, vamos a ver de que eso está siendo vista pero desde abajo. Desde abajo se observa, desde detrás de la pantalla se observa de que la corriente sale. Aquí diré, la corriente está entrando a la pantalla y las líneas de campo magnético van en este sentido. Si quieres entender un poco más sobre esto, tengo un video exclusivamente de campo magnético y ahí te voy a explicar detalladamente este comportamiento. Entonces, siempre que tengamos X, debemos dibujar circunferencias alrededor de este cable y el sentido es un sentido horario. Entonces vamos a agarrar aquí nuestro compás y vamos a dibujar. Primero, no nos olvidemos, vamos a tener que dibujar todo esto, así que aquí es donde nosotros tenemos
la siguiente línea, de aquí hasta aquí. Así que voy a dibujar aquí nuestra línea de campo magnético. Vamos a pintar de color azul. Y esto nos saldría así. Esto sería la circunferencia en esa posición. Ahora, ¿cómo dibujamos el campo magnético? El campo magnético, como ya nosotros sabemos, el sentido debe ser un sentido horario, debe ser hacia abajo. Entonces, la flecha del campo magnético, como habíamos indicado en casos anteriores, esa flecha del campo magnético debe ser siempre tangente a la circunferencia. Entonces, aquí nosotros vamos a dibujar esa flecha tangente a él. Y aquí está. Entonces, esto sería el campo generado por esta carga, por este cable con corriente I. Ahora, por el otro caso, en este otro caso hacemos lo mismo. Vamos a agarrar y extender hasta donde se encuentra él y un poquito más. Y con eso vamos a dibujar la circunferencia en ese lugar. Y tenemos aquí lo siguiente. Vamos a ver aquí. Muy bien. Ahora sí. Y teniendo esas dos circunferencias que representan el campo, voy a dibujar aquí la flecha del campo. Y esa flecha del campo también debe ser de forma horaria. Y la flecha debe estar dibujada, pero esta flecha debe ser siempre tangente a esa circunferencia. Aquí está. Ambas flechas ya los hemos dibujado. Así que si ambas flechas han sido dibujadas, el campo total debe salir siempre entre ellos dos. Por la teoría de vectores que nosotros ya conocemos, el campo total debe estar en esta región. Y ese campo total lo vamos a dibujar con una flecha. Y aquí está. Campo total. El campo total va en esta dirección. Aquí tenemos la corriente que está ingresando y necesitamos saber hacia dónde va la fuerza. Entonces, no nos olvidemos aquí que voy a dibujarlo en un espacio. Aquí vamos a dibujar eso. Aquí está el campo total. Tenemos también el caso de la corriente. La corriente está ingresando, entonces lo voy a dibujar de esta manera. Está ingresando y debe formar 90 grados con el campo. Corriente por aquí, ingresando a la pared, campo total por aquí. Y ahora sí, la regla de la mano izquierda. La regla de la mano izquierda nos va a indicar de que siempre el campo, la fuerza magnética, debe estar de forma perpendicular a este plano. Entonces, si está de forma perpendicular, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Y nosotros vamos a plantear aquí nuestra regla. Bien, y como se muestra aquí en la gráfica, tenemos dedo. Este dedo va a apuntar al campo. La corriente sería el dedo medio, aquí. Y con esto nosotros ya tenemos que la fuerza, según la regla de la mano izquierda, va hacia abajo. Sentido hacia abajo. Muy bien, ahora sí, comparemos entonces lo que hemos obtenido con nuestras alternativas. Fuerza magnética, dirección hacia abajo. Muy bien, y aquí tenemos que la respuesta sería hacia X. Y esto sería la clave B. Que tengan un buen día, chicos, y cualquier otra cosa, por favor dejen sus comentarios para que yo pueda seguirles apoyando con varios videos. Chao, chao.